Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios en la epístola del apóstol Pablo a Tito, Tairos o Tito, y vamos a leer el saludo de Pablo en el capítulo 1, versículo 1 al 4. Amén. Vamos a estudiar esta carta el día de hoy, un panorama, ¿no? Una carta muy pequeña. Dice así, Tito 1, del 1 al 4. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos, y manifestó a sus tiempos su palabra por la predicación, que me es a mí encomendada por mandamiento de nuestro Salvador Dios. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo Salvador nuestro. Amén. Siéntense, hermano. Quería usar el pizarrón, pero solamente, como siempre que iniciamos un libro, cuando hemos estado viendo cada libro, aquí estamos en la era cristiana, ya se puede decir en esta era. Ahorita estamos en el año, ¿qué año estamos, hermanos? 2017. Bueno, esta carta se escribió entre el 63 y el 66 de esta era. O sea, ya el Nuevo Testamento podemos decir que es más actual. O sea, estamos hablando de un poco menos de 2000 años de esta escritura, a comparación con el escrito de Moisés, que ese escrito tiene cerca de 4000 años de escrito, el Génesis, Deuteronomio, y gracias a Dios lo estamos leyendo, hermano. Y bueno, vamos a ver, Tito va a hablar acerca de la doctrina. Podemos decir que es una carta que es un adorno de la doctrina, y se escribe para unas iglesias que están en una isla llamada Creta. ¿Sí? Si ustedes ven un mapa bíblico de Europa, estamos en el mar Mediterráneo, cerca de Italia, al sur de Grecia. Es una isla llamada Creta hoy en día. ¿Sí? No sé cómo se dice en inglés, pero la isla, ahí había iglesias cristianas. Hoy en día no sé si hay iglesias cristianas o no, pero ahí habían oído el Evangelio, hermanos, y había no nada más una, sino había más de una iglesia. Creemos, por lo que dice Hechos capítulo 2, vamos a ver ahí, hermanos, que ahí había cretenses cuando el Espíritu Santo se derramó el día del Pentecostés. Noten en Hechos capítulo 2, a ver si nos dice algo ahí. Miren, en el capítulo 2, versículo 8, dice: ¿Cómo pues oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Y empieza a decir las lenguas que se oían: partos, medos, elamitas,
Los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Pamfilia, en Egipto, en las partes de África que está de la otra parte de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, los cretenses, parece que hoy en día esa isla pertenece a Grecia. Entonces seguramente estaban unos galileos hablando en griego ahí, las maravillas de Dios, ¿no? Porque el Espíritu Santo les dio que hablasen. Entonces, hermanos, es donde Pablo tiene a Timoteo y a Tito como colaboradores, lógicamente en un nivel un poco inferior en cuanto a autoridad, porque Pablo, recuerden que Pablo tiene autoridad apostólica, ¿sí? Y esa autoridad apostólica es, hermano, comprobada por los milagros que era capaz Pablo de hacer. Dejar ciego a alguien que impedía la predicación del Evangelio, levantar muertos, sanar enfermos. Entonces, esta autoridad, hermanos, y aparte de que, recuerden, fueron enviados por Jesucristo. Pablo, en sus viajes misioneros, sabe dónde hay iglesias. Él aparentemente visitó Creta y ahora deja ahí a Tito con una carta, vamos a decir, pero trae el nombre de Pablo. Ahora lo que Tito va a hacer ahí en las iglesias de Creta, con los cretenses, va a organizar la iglesia, va en cierta manera a corregir ciertas increpancias que hay en la iglesia, y para que no desprecien a Tito le da una carta, y todo lo que Tito va a enseñar, Tito puede corroborar y decir: esto es por el apóstol Pablo, y por ende es de Dios. Y hoy, hermanos, está aquí entre el canon de las Escrituras para nuestra enseñanza, para que también nosotros nos corrijamos y veamos la importancia de lo que es la iglesia. Parte de los temas que se hablan acá es vemos el pecado, vemos la salvación, pero vemos también la iglesia. A veces no tenemos un conocimiento muy grande de lo que es la iglesia, y es una doctrina muy grande. Pero noten, hermanos, en los primeros versículos, muchas cosas que nos llaman la atención aquí. Vamos a anotarlas así rapidito. ¿Hay algo que Dios no puede hacer? ¿Hay algo que Dios no puede hacer? Pues aquí dice que hay algo que Dios no puede hacer. ¿Sí leyeron el versículo 2? ¿Quién lo lee? A ver, léalo. ¿Sí? Tito, sí, Tito. Ya está en Hechos, se quedó en Hechos. Tito, hermano. Vean lo que Dios no puede hacer. Tito 1:2. Para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos. Ahí dice que Dios no puede mentir. ¿Y qué será, que está incapacitado? No, es su carácter. Le impide decir una simple mentira. Él no miente. Prácticamente cuando Dios habla, todo lo que dice es verdad. Entonces, hermanos, cuando dice aquí, Dios no puede mentir, ¿qué doctrina está enseñando aquí la Biblia? ¿Qué nos anima, hermanos? Esto es grande, ¿eh? Si Dios no puede mentir, y esta es su palabra, entonces todo lo que está aquí escrito es verdad, es cierto, ¿sí? Y por ende podemos nosotros confiar
en lo que dice aquí. Porque Dios no puede mentir. Entonces cuando aquí dice, y los voy a poner tristes ahorita, que el pecador se va a ir al infierno, ¿es verdad o mentira? Es verdad. El que no tiene a Cristo va a pasar una eternidad en el infierno. Aquí dice eso. Porque Dios no puede mentir. Pero también dice que el que en Él cree, todos sus pecados son perdonados y va a pasar la vida eterna con Él. Aquí dice, porque Dios no puede mentir. Entonces, este texto, así como está escrito, nada más está Pablo saludando, está dándonos una confiabilidad enorme en la palabra de Dios. Todo lo que está fuera de este libro, vamos a decir que la Biblia habla de cualquier tema, ¿verdad? De la lluvia, del nacimiento de un bebé, de la creación, todo. La ciencia también habla de eso. Bueno, si la ciencia está de acuerdo con lo que la Biblia dice, entonces lo que la ciencia dice es verdad. Pero porque lo está diciendo como la Biblia lo dice. Pero cuando alguna materia o ciencia habla alguna otra opinión de lo que dice la Biblia, ¿en quién vamos a confiar? Porque Dios no puede mentir. Vamos a confiar en la Biblia, en este libro sagrado, porque es la palabra de Dios. Entonces ven qué tan fácil es perder una doctrina tan grande, hermanos, en un saludo. Y luego, ¿qué es lo que está prometiendo aquí Pablo en el saludo? Vean, dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, para la esperanza de vida eterna. Esa vida eterna, dice, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos. Si nosotros como seres humanos, hermanos, nuestra palabra a veces queremos que se cuente, ¿sí? Que nuestra palabra tenga un valor. Imagínense la palabra de Dios. Dios prometió la vida eterna y Dios no puede mentir. Entonces, ¿será cierta la vida eterna? Entonces, cuando Dios habla de la resurrección de los muertos, cuando hablamos temas como la salvación, la justificación, el pecado, el arrepentimiento, Dios no puede mentir. ¿Sí? Y bueno, ¿y cómo manifestó? Vean, hermanos, habla más de la Biblia aquí. ¿Cómo manifestó esa promesa? ¿Se oyó una voz del cielo y dice, les prometo la vida eterna? ¿O cómo? Vean, exacto. Vean la importancia del estudio de la palabra de Dios. Dice, y manifestó a sus tiempos su palabra. Su palabra. ¿Cómo manifestó Dios su palabra? Por la predicación. Y Pablo dice que a mí me encomendó, me es encomendada por mandamiento de nuestro Salvador, Dios. Por eso es de que yo ataco tanto a maestros que se desvían de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermanos, la vida eterna, las doctrinas de salvación son manifestadas mediante la predicación. Un alma no puede ser salva si no escucha el mensaje de la palabra de Dios. Necesita escuchar aquí, por sus oídos tiene que entrar el conocimiento, la advertencia del infierno abajo y la promesa de la gloria arriba. Eso es lo que este libro enseña.
y solamente se puede hacer mediante la predicación de la palabra de Dios. Y esto no fue una sugerencia de parte de Dios. Si se dan cuenta, no dice que a Pablo le dijo, bueno, es una opción, Pablo, que tú puedas manifestar la promesa de vida eterna, pero a lo mejor encuentras otras opciones más llamativas, que le atraigan más a la gente. No, dice, la cual me es a mí encomendada, te encomiendo, por mandato de Dios nuestro Salvador. Por eso los apóstoles no se apartaron a diestra ni a siniestra del mensaje expositivo de la palabra de Dios, porque les encomendó Dios. Ahora vean la doctrina de Dios y de Cristo aquí en este saludo. Nótenlo, hermanos. Dios es el mismo que Cristo y Cristo es el mismo que Dios. Aquí hay una prueba que sí. Lean el versículo 3. ¿Qué dice ahí? Gloria al Señor. Y manifestó a sus tiempos su palabra por la predicación, que me es a mí encomendada por mandamiento de nuestro Salvador Dios. ¿De quién? De nuestro Salvador Dios. ¿Quién es nuestro Salvador? ¿No según lo que leyó? ¿Quién es nuestro Salvador? Ahora alguien más lea el 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Salvador nuestro. ¿Quién es nuestro Salvador? Ahí sí dice Jesucristo, Salvador nuestro. Entonces, Pablo habla de Dios y de Cristo como el mismo Salvador. ¿Sí? Involucrados en la salvación, quiere decir que es el mismo. Y no nada más ahí, más adelante va a decir las mismas palabras. Entonces, miren, si nos detenemos un poquito en la Biblia, a analizar cada palabra, hermanos, vamos a encontrar mucha verdad y mucha riqueza. Pablo está saludando nada más, como diciendo, Padre Dios, mis hermanos cretenses, pero cuánta enseñanza está en su saludo. Ahora imagínense todo lo que tiene que decir en esta carta. Tanta doctrina. ¿Sí? Por eso es de que la Biblia la estudiamos versículo a versículo. Vamos a hablar de algunos temas que habla aquí rápidamente para que ustedes los vean. Aquí, hermanos, habla de la fe. Primero habla de la común fe. Habla de que Tito es un verdadero hijo en la común fe. Quiere decir que Pablo evangelizó a Tito. Todo aquel que recibe la palabra de alguien y se convierte a Cristo, automáticamente se transforma en un hijo en la fe. Amén. Tito, verdadero hijo en la fe. Quiere decir también acá que la fe de Tito era verdadera, que era un hermano salvo. ¿Sí? Pero noten el versículo 13. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. El Señor requiere que nosotros seamos sanos en la fe. ¿Qué significa, hermanos? Bueno, significa que profesamos una fe, ¿cierto? Como cristianos. Y eso es lo que hemos estado, hermanos, enfatizando día a día. Un cristiano debe ser sano en la fe. Debe de practicar lo que predica, lo que está profesando, testificando. ¿Sí? Porque había ahí falsos. Miren, esto de los falsos maestros
no es una nueva cosa que ha salido hoy. No, vean desde los tiempos. Precisamente Pablo escribe esta carta porque había muchos falsos maestros. Vean cómo les dice Pablo. Vean la manera de que Pablo les llama a estos falsos maestros. Dice el versículo 10, porque hay aún muchos contumaces. ¿Qué es eso? Sí, desobedientes. Hay muchos desobedientes, pródigos. Dice, habladores de vanidades. ¿Es que Pablo vive en nuestros días? Habladores de vanidades, engañadores de las almas. Vean cómo está predicando Pablo. Hermanos, necesitamos más predicadores así. Hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores de las almas, mayormente esos judíos. Prácticamente es lo que está diciendo. No está ahí generalizando, los está señalando por nombre a los falsos maestros, a los cuales es preciso taparles la boca. Vean cómo habla. Versículo 11. Dice, trastornan casas enteras, familias enteras son trastornadas por esos falsos habladores, enseñando lo que no conviene por torpe ganancia. Quiere decir que sus intereses son otros. Sus intereses no es la salvación de las almas, son intereses personales. En muchos económicamente, en otros gloria, en otros popularidad. Hoy existe eso, hermanos. Sí. Muchos maestros quieren popularidad, que sus nombres sean mencionados. ¿Usted sabe que hay un peligro cuando un predicador se vuelve famoso? Sí. Quiere decir que ese predicador habla mucho de él y menos de Cristo. Decía un predicador, me han dicho que pongo aquí unas pantallas muy grandes porque no me veo. Y vean lo que dice, no necesito que vean cuántos cabellos tengo en la nariz. Lo que necesito es que vean a Cristo. Entre menos me vean a mí, es mejor, y que vean más a Cristo. Yo estoy acá para enseñarles a la persona de Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Sí? Pero hoy se busca gloria, hermanos. Se habla más del predicador que de lo que está predicando, que de Jesucristo. Por eso hay que tener cuidado. Dijo uno de ellos, propio profeta de ellos, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Les hablaba bonito, ¿verdad? No les hables duro porque se van a ofender. Se te van a ir. ¿Y cómo hablaba Pablo? Mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. ¿Lo leyó en el versículo 12 o no? No lo estoy inventando, estoy leyendo nada más. Entonces Pablo dice, este testimonio es verdadero. Por tanto, Tito, ¿qué dice? Ahí sobrellévalos, tenlos por tus amigos, júntate con ellos a ver si... No, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Ese es el mandamiento, hermanos. Que no atiendan a fábulas judaicas y mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y dice, profésanse conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Siendo abominables y rebeldes, reprobados, están reprobados, como diciendo, no tienen el derecho de estar en el púlpito. Eso es lo que está diciendo. Pero hoy en día, hermanos, desgraciadamente, bueno, pues pase del fin que Dios es bueno. Imagínense la doctrina de
Pablo, lo que está predicando Pablo. Pablo se jalaría los cabellos si nos viera nuestros días. Pero esto estaba pasando ya acá. Esto estaba pasando ya acá, hermano. No es una cosa nueva. Entonces, habla de la fe. Habla de la sana doctrina. Dice que un requisito de estos hombres que iban a ocupar el liderazgo en la iglesia, tenían que tener sana doctrina. En el versículo 9 dice: fíjate que sea un retenedor de la fiel palabra, que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeron. Y cuando hablamos de sana doctrina, hermanos, estamos hablando bíblica. Que todo lo que digamos esté en la Biblia. ¿Sí? La manera de estudiar la Biblia es: yo les voy a leer un texto, ustedes lo van a leer con sus ojos, después voy a explicar qué significa ese texto, después hay que comprobar si las otras verdades de la Biblia corroboran lo que está diciendo ese texto. Y después, ¿cómo aplica eso a mi vida? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Pero hoy en día se hablan fábulas, se hablan cuentos, se hacen de todo. ¿Sí? Bueno, eso es lo que está pasando acá. Vean el capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla, le está diciendo a Tito, tú habla lo que conviene a la sana doctrina. Tú predica la Biblia, Tito. No te inmiscuyas con esas fábulas. Predica la Biblia. Tú habla lo que conviene a la sana doctrina. Versículo 8, capítulo 2. Palabra sana y irreprensible, que el adversario se avergüence, no teniendo mal ninguno que decir de vosotros. Es los temas, hermanos, que hablan. La palabra fiel, vean capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel. Y estas cosas quiero que afirmes, para que los que crean a Dios procuren gobernarse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Cómo es de que una persona va a cambiar su manera de vivir, hermanos? La palabra de Dios nos va a cambiar, ¿cierto? Es solamente la palabra de Dios, el mandamiento de Dios escrito en su palabra, que va a hacer que nuestras vidas cambien, que nos transformemos, que el que mienta ya no mienta, que el que robe ya no robe, que el que tiene envidia ya no tenga envidia, que el que se aira ya no se aire. Ese es un cristiano. ¿Sí? El problema, hermanos, es de que se ha dejado de predicar la palabra de Dios. Vean la doctrina de la salvación. Habla de Dios nuestro Salvador. En el capítulo 1, los textos que leímos, dice: a mí me es encomendada por mandamiento de nuestro Salvador Dios. ¿Sí saben que Dios nos salvó, hermanos? Y Jesucristo también es nuestro Salvador. Versículo 4, el Señor Jesucristo Salvador nuestro. Vean el capítulo 2, versículo 10. Dice: no defraudando, antes mostrando toda buena lealtad, para que adornen en toda la doctrina de nuestro Salvador Dios. Otra vez. Porque la gracia de Dios que trae, vean lo que dice aquí este hermoso texto: porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo o en este tiempo templada y justa y piamente. ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Otra vez, Dios nuestro Salvador y Jesucristo nuestro Salvador. ¿Ven cómo habla una y otra vez de salvación, salvación? Dios nuestro Salvador, Jesucristo nuestro Salvador.
Vean el capítulo 3, versículo 4 al 6. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, otra vez, Dios nuestro Salvador, no por obra de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. ¿Por quién? Por Jesucristo nuestro Salvador. 3 veces, hay 3 capítulos en esta carta y en las 3 dice Dios nuestro Salvador, Jesucristo nuestro Salvador, 3 veces. ¿Nos está tratando de decir algo Pablo con esta carta? Que Dios y Jesucristo es el mismo Salvador. Pero ahora la pregunta, hermanos, es ¿de qué te salvó Dios? Porque vean, pongan sus ojos en el capítulo 2, versículo 11. No defraudando antes, mostrando toda buena lealtad, para que adornen en todo la doctrina de nuestro Salvador Dios. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres. ¿Cómo es que un hombre, aquí está hablando de un ser humano, de los seres humanos, cómo es que un ser humano es salvo? Habla de la totalidad. Todos los hombres necesitan salvación. No hay un solo ser humano que no necesite salvación. Y la gracia de Dios es el medio de salvación. Es lo mismo que predicó en Efesios: por gracia sois salvos por la fe. Por eso son libros canónicos, por eso los incluyeron en la Biblia, en la palabra de Dios, porque ninguno se contradice en su doctrina.